Hola, hola, mis lectores y creadores de sueños en Sitamagojo novelas ligeras. Y estoy muy emocionado de compartir con ustedes historias que nacen de mi corazón. La mayoría de lo que escucharán aquí es creación mía, con todos mis derechos de autor. Recuerden que pueden unirse a mi grupo de WhatsApp, donde dejaré el link en la descripción. Ahí podremos hablar, ayudarme a crear nuevos fanfics, compartir ideas, y ver adelantos de lo que estaré haciendo. Además, tendrán la oportunidad de participar en encuestas antes de que salgan en YouTube. Si les gusta lo que escuchan, no olviden suscribirse, dar like y dejarme sus comentarios. Su opinión es súper valiosa para mí. Vamos a disfrutar juntos de esta aventura. Chicos, un breve mensaje antes de continuar. Esta historia es basada en una novela china que leí, pero de resto es completamente mía. Ahora si empecemos. El almirante relámpago, soy Shazam en One Piece. Capítulo 1, un grito que cambia el destino. Shazam. Guión, el aire en los bosques de Mt. Colubo olía a libertad, a aventura y a sudor de mono gigante. Para Li Xiao, de 8 años, este era su hogar. O, más precisamente, el mundo en el que había despertado hacía 3 años, con los recuerdos de un oficinista de 30 años de una tierra llamada China mezclados con los de un huérfano de 5 que había sido adoptado por el héroe de la marina, Monkey D. Garp. Eso lo convertía, técnicamente, en el hermano menor de esos dos monstruos, Ace y Luffy. Xiao, corre más rápido. Ese tigre de dientes de sable casi te atrapa, gritó Ace, con su habitual sonrisa descarada, balanceándose desde una liana para aterrizar sobre la cabeza del animal y noquearlo de un solo golpe. No es justo. Tú siempre eres más rápido, protestó Luffy, estirando sus brazos de goma para enredarse en una rama y propulsarse como un tirachinas, estrellándose de bruces contra un árbol. De nuevo, Xiao suspiró, esquivando con una agilidad que no era normal para un niño de su edad. Sus recuerdos de su vida pasada le daban una ventaja mental, pero físicamente era solo un crío. Y en este mundo de monstruos, ser un crío, incluso el nieto de Garp, era terriblemente frustrante. Mientras veía a Ace, ya tan fuerte, y a Luffy, con su fruta increíble, una punzada de impotencia lo recorría. Él no tenía nada. Solo su mente de adulto y el duro entrenamiento de Gramps, que consistía principalmente en lanzarlo a pozos profundos, atarlo a globos meteorológicos y abandonarlo en junglas llenas de bestias depredadoras. Uno de estos días, voy a ser fuerte, murmuró para sí mismo, sus pequeños puños apretados, más fuerte que todos. Fue en ese momento de pura determinación infantil que una voz resonó en su mente, una voz antigua y poderosa que no provenía de ningún lugar y de todas partes a la vez. ¿Busques poder, pequeño guerrero? ¿Deseas la fuerza para proteger a aquellos que llamas hermanos? ¿La voluntad para forjar tu propio destino? Xiao se detuvo en seco, mirando a su alrededor. Ace y Luffy seguían peleando con las bestias, ajenos a todo. ¿Quién dijo eso? Yo soy la conciencia residual de un poder antiguo, un poder de los dioses, destinado a un corazón puro. Tú, que posees la sabiduría de un anciano y el corazón incorrupto de un niño, eres el elegido. Di mi nombre. En su mente, una palabra brilló con la intensidad de un relámpago. No sabía qué significaba, ni de dónde venía, pero sintió una conexión instantánea, una verdad irrevocable. Xiao, ¿qué te pasa? Cuidado, gritó Luffy, viendo como un enorme rey de la jungla se alzaba detrás del pequeño niño. La bestia rugió, levantando una garra masiva para aplastarlo. El tiempo pareció ralentizarse. Xiao vio el terror en los ojos de Luffy, la determinación feroz en el rostro de Ace mientras se lanzaba en su ayuda, sabiendo que llegaría demasiado tarde. No otra vez. No sería el débil, no sería una carga. Con toda la fuerza de su voluntad, con el deseo ardiente de proteger a sus hermanos idiotas que siempre lo cuidaban, el niño abrió la boca y gritó la palabra que sentía que podía cambiar todo. Shazam. Un rayo cayó del cielo despejado. No fue un rayo cualquiera, fue una columna de puro poder divino, dorado y blanco, que impactó directamente contra Xiao. Ace fue lanzado hacia atrás por la onda expansiva. Luffy gritó, cegado por la luz. El rugido de la bestia se cortó de golpe. Cuando la luz se disipó, donde una vez estuvo un niño de 8 años, ahora había un hombre musculado, alto y imponente, con una capa blanca que fluía sobre sus hombros y un traje de color rojo vibrante con un rayo dorado en el centro. Su rostro era joven y heroico, y sus ojos emitían un tenue resplandor dorado. Era la encarnación misma del poder. El rey de la jungla, instintivamente, retrocedió,
gimiendo de miedo. El hombre miraba sus propias manos, enormes y llenas de poder. Sintió la energía corriendo por sus venas, una fuerza tan colosal que le resultaba difícil de comprender. La sabiduría de Salomón, la fuerza de Hércules, la resistencia de Atlas, el poder de Zeus, el valor de Aquiles y la velocidad de Mercurio, todo ello amalgamado en un solo ser. «¿Qué eres?», tartamudeó Ace, con los ojos abiertos como platos, su pipa casi se le cae de la boca. La figura poderosa se volvió hacia ellos, y una sonrisa familiar, la sonrisa traviesa de Xiao, apareció en ese rostro adulto. «Soy yo, idiota», dijo la voz, ahora profunda y resonante, pero con el tono de un niño de 8 años. Creo que me transformé. 3 años después, cuartel general de la Marina, Marineford del tablón de anuncios bullía con la noticia más candente. Barbanegra captura a Fuego, Ace. Se encamina a la justicia para canjearlo y convertirse en Shichibukai. La noticia sacudió los cimientos del mundo, y en medio del caos, una figura joven, con una capa de justicia colgando de sus hombros, observaba con una expresión grave. Era un adolescente de unos 11 años, con una mirada mucho más madura de lo que debería, vestido con el uniforme de la Marina. En su pecho, las insignias de vicealmirante brillaban. Era Xiao, el prodigio, el niño héroe de la Marina. Por supuesto, el mundo no sabía su secreto. Todos atribuían su poder increíble, su velocidad sobrehumana y su capacidad para convocar rayos a una fruta del diablo legendaria y no registrada, la fruta relámpago humana o alguna tontería similar. Garp, con una mezcla de orgullo y preocupación, nunca lo desmintió. Fue la tapadera perfecta. Se había unido a la Marina para cambiar las cosas desde dentro, para proteger a la gente, y para estar en una posición de poder cuando el destino de su hermano mayor, Ace, se sellara. Y ese momento había llegado. «Vicealmirante Xiao», dijo una voz desde atrás, cargada de escepticismo. Era un almirante de alto rango. «El plan está en marcha, pero recuerde, usted está aquí como observador. Este es un asunto de almirantes. Muchos en la cima aún creen que su rango es solo un capricho de Garp. No se meta en problemas». Xiao no se volvió. Sabía que muchos poderosos, piratas y marines por igual, se burlaban de él a sus espaldas. El almirante niño, el gatito de Garp, el relámpago de pacotilla. Creían que su fuerza era exagerada, un show de luces para la prensa. Sonrió, una sonrisa fría. Observaron cómo Sengoku anunciaba la ejecución al mundo. Vio cómo la flota de Barbanegra llegaba, con Ace cargado de cadenas. Barbanegra, con su risa desagradable, se pavoneaba frente a los marines de más alto rango. Su mirada se posó en Xiao, el más joven y menos imponente de los vicealmirantes presentes. ¿Y este quién es? El recadero. Viniste a ver a los adultos trabajar, niño, se burló, ignorando las advertencias de sus propios hombres. Dicen que tienes una fruta poderosa, pero pareces más débil que un gatito. Los otros piratas de Barbanegra rieron. Algunos marines apartaron la mirada, incómodos. Xiao dio un paso al frente, su capa ondeando levemente. Su voz, aún juvenil pero cargada de una autoridad inquietante, cortó la risa de Barbanegra. «Teach», dijo el niño, calmadamente, «suelta a mi hermano». Barbanegra dejó de reír. El aire se volvió pesado. Todos miraron al niño vicealmirante. «¿Hermano? ¿Qué estás diciendo, mocoso?» «Me refiero a que», continuó Xiao, alzando la mano, «si no lo sueltas ahora mismo, voy a tener que demostrarte por qué me dieron este rango». La burla regresó al rostro de Barbanegra, más fuerte que nunca. «Oh, sí, ¿y qué vas a hacer? ¿Llorar?» La oscuridad comenzó a emanar de Teach, la poderosa energía de la Yami Yami no Mi. Los almirantes se tensaron, listos para intervenir. Xiao solo suspiró. Era hora de dejar de ser un secreto. Era hora de que el mundo supiera. Con una determinación que silenció todas las burlas, el niño de 11 años, el vicealmirante más joven de la historia, gritó la palabra que liberaría todo su poder sobre Marineford, Shazam. El rayo cayó del cielo, brillante y devastador, impactando directamente en el patio de la fortaleza. El estruendo fue ensordecedor. Cuando la luz cegadora se disipó, donde estaba el niño, ahora había un dios de la guerra tocado por el relámpago, con ojos ardientes de poder divino. Barbanegra dejó de reír. Su sonrisa se desvaneció, reemplazado por el asombro y la primera señal de verdadero miedo. El hombre relámpago señaló hacia él. «Dije, que lo sueltes». El almirante relámpago había llegado, y la batalla por el destino de Ace, y del mundo, acababa de comenzar.
Capítulo 2. El truco del relámpago y la furia de un emperador. Guión. El estruendo del rayo aún resonaba en los oídos de todos los presentes. El polvo se asentaba lentamente, revelando la figura titánica de Xiao transformado. Su mera presencia emitía una presión abrumadora, una sensación de poder primordial que hacía que el mismo aire vibrara. Barbanegra, Teach, había dejado de reír. Su rostro era una máscara de incredulidad y voracidad. ¿Qué clase de fruta es esa? Ese poder. Es diferente a todo lo que he sentido. Su obsesión por las frutas del diablo lo cegaba, viendo en Xiao solo un nuevo y exótico botín a recolectar. Desde la plataforma de ejecución, Ace, demacrado y encadenado, abrió los ojos desmesuradamente. Xiao, ¿eres tú? ¿Qué fue eso? La voz del niño vicealmirante, ahora proveniente de un ser de poder divino, le respondió con calma, un contraste absoluto con el caos que se gestaba. Es un largo cuento, hermano. Ahora cállate y prepárate. La figura relampagueante no le quitaba la vista de encima a Teach. El plan de Xiao no era iniciar una guerra allí mismo. Eso sería un suicidio y condenaría a Ace de inmediato. Su grito de transformación no había sido un acto de ira, sino la pieza clave de una estrategia calculada. Fase 1. Demostración de poder. Debía mostrar una fuerza tan incontestable que sembrara la duda, el miedo y, lo más importante, creara una distracción monumental. Almirante Sakazuki, Almirante Kusan, conténganlo. La voz del almirante Sengoku retumbó desde arriba, pero era demasiado tarde. La curiosidad malsana de Barbanegra ya se había desatado. Oscuridad, Teach gritó, extendiendo su mano negra como la noche hacia Xiao. El vacío absoluto emanó de su palma, una fuerza gravitatoria que comenzó a atraer todo a su alrededor, incluyendo los escombros y a los marines más cercanos. Xiao no se inmutó. La sabiduría de Salomón le dictaba los principios de ese poder, la anulación de las habilidades del diablo y la atracción gravitatoria. Pero su poder no era de una fruta del diablo, era magia, pura fuerza divina. La velocidad de Mercurio, murmuró para sí. En un movimiento tan rápido que fue apenas un parpadeo para los presentes, esquivó el embate de la oscuridad y apareció instantáneamente frente a Teach. El valor de Aquiles, su puño, cargado con la fuerza de Hércules y envuelto en los relámpagos de Zeus, se estrelló contra la mandíbula de Barbanegra con un impacto sónico. ¡Bum! El golpe fue tan brutal que Teach salió despedido como un proyectil, destrozando varias paredes de la fortaleza antes de detenerse en un montón de escombros. La burla se había esfumado, reemplazada por un dolor agónico. La peculiaridad de la Yami Yami no Mi que amplificaba el dolor trabajaba en su contra. ¿Ves? Gritó la voz profunda de Xiao, ahora dirigida a todos los marines y piratas presentes, pero especialmente a Sengoku y a los almirantes. Su poder no es invencible, puede ser golpeado, puede ser herido. ¿Por qué concederle el título de Shichibukai y entregarle a un hijo de dragón, de Roger, cuando podemos acabar con él y su crew aquí y ahora? Su discurso era una obra maestra de manipulación. No estaba desobedeciendo órdenes abiertamente, estaba cuestionando la estrategia con hechos. Demostró que Barbanegra era vulnerable y, al hacerlo, sembró la semilla del caos que necesitaba. Mientras los altos mandos de la Marina procesaban esta demostración de fuerza y su argumento, la fase 2 de su plan entraba en acción, la confusión. Desde los escombros, Barbanegra se levantó, escupiendo sangre y rabia. «Mátenlo. ¿Quiero su fruta?» Su crew, temeroso pero leal, se abalanzó sobre Xiao. Era el momento perfecto. La batalla campal estalló en el patio de Marineford de manera prematura. Los hombres de Teach contra los marines. Y en el centro, el relámpago divino. En otro lugar, en el Moby Dick, Barba Blanca, Edward Nugget, observaba el Denden Musi transmisor con el ceño fruncido. La noticia de la captura de Ace lo había sumido en una ira silenciosa y terrible. Sus hijos preparaban la flota para la guerra total. De repente, uno de sus subordinados, el responsable de las comunicaciones, irrumpió en su cámara. «Padre, una transmisión urgente cifrada. Proviene de dentro del cuartel general de la Marina». Nugget alzó una ceja. «Ponla». La pantalla parpadeó y mostró una imagen granulada pero clara, la transformación de Xiao, el golpe a Teach, el discurso. Era una transmisión robada, cortesía de la sabiduría de Salomón, de Xiao, que le permitió hackear brevemente la frecuencia de video de los marines y redirigirla hacia el barco de Barba Blanca. La tripulación que estaba en la cámara contuvo la respiración. ¿Quién era ese ser relampagueante? ¿Un nuevo almirante? ¿Por qué golpeaba a Teach? ¿Y por qué les enviaba esto? Fue Marco, el Fénix, quien habló primero,
su usual tono despreocupado reemplazado por una seriedad absoluta. Ese niño, ese es el hermano menor de Ace, el que Garp recogió. Xiao. ¿El niño? Preguntó Josu, incrédulo. ¿Cómo es posible? Barbablena permaneció en silencio, sus ojos fijos en la imagen del joven transformado. Vio la determinación en sus ojos, la forma en que protegió indirectamente a Ace creando caos, y el mensaje subliminal. No estaba atacando para rescatar a Ace directamente, estaba atacando la credibilidad y el trato de Teach. Ese pequeño, murmuró el emperador, una sonrisa casi imperceptible asomando bajo su bigote. No está iniciando el rescate, está iniciando el intercambio. Él entendió al instante. El plan de Xiao no era robar a Ace de las manos de la Marina. Era forzar a la Marina a cumplir su parte del trato, entregar a Ace a cambio de la capitulación de Teach. Pero Xiao había demostrado que Teach no era un Shichibukai viable, sino una amenaza que podía ser eliminada. Por lo tanto, la Marina se quedaría sin su moneda de cambio y la ejecución de Ace carecería de sentido estratégico, a menos que quisieran una guerra con Barba Blanca de todos modos. La transmisión se cortó. Barba Blanca se levantó de su trono, empuñando su Vicento Naginata. «Hijos míos», rugió, su voz llenando el barco. «La Marina tiene un zorro entre sus gallinas. El juego ha cambiado. Naveguen, rumbo a Marineford. No vamos a esperar a la ejecución. Vamos a recoger a nuestro hermano y a darle una lección a ese traidor de Teach y a la Marina que juega con fuego». El rugido de aprobación de sus hijos fue ensordecedor. La guerra se adelantaba, pero ahora tenían una ventaja inesperada, un aliado en el corazón del enemigo. De vuelta en Marineford el caos reinaba, mientras Kusan, Aokiji y Sakazuki, Akainu, contenían a duras penas a los comandantes de Barba Negra. Sengoku observaba la escena con el rostro grave. El plan original estaba hecho añicos. Este niño, Xiao, había destrozado cualquier posibilidad de un canje limpio. «Garp», le dijo Sengoku a su viejo amigo, que observaba con una mezcla de orgullo y horror. «¿Qué le has enseñado a ese niño?» Garp se rascó la cabeza, una sonrisa tensa en su rostro. «Jejeje. A ser fuerte, aunque se ha pasado un poco». Sengoku maldijo en silencio. Ahora tenían una batalla interna, la flota de Barba Negra fuera de control, la ejecución de Ace comprometida y la inevitable llegada de Barbablena adelantada. Xiao, en su forma de Shazam, esquivaba los ataques de Van Ogre con la velocidad de Mercurio y contraatacaba con relámpagos que hacían retroceder a Jesús Burgess. Su mente, sin embargo, estaba lejos. La fase 3 de intercambio en la confusión estaba en marcha. Usando la sabiduría de Salomón, localizó el patrón de energía único de las esposas de Marimo que sujetaban a Ace. En un microsegundo de distracción, cuando Akainu lanzó un gran puño de magma hacia Shiryu de la lluvia, Xiao apuntó con el dedo hacia las esposas de Ace y susurró el poder de Zeus. Un relámpago infinitesimal, delgado como una aguja e imposible de detectar en medio del fragor de la batalla, cayó desde el cielo y impactó directamente en el mecanismo de las esposas. No para destruirlas con fuerza bruta, sino para freír sus mecanismos internos con una precisión quirúrgica. Clic. El sonido fue imperceptible, pero para Ace, fue el sonido de la libertad. Sus poderes de la mera Nomi regresaron de inmediato. Se sintió débil, pero libre. Miró hacia abajo y vio a su hermano menor, el gigante relampagueante, hacerle un discreto gesto con la cabeza. Ahora, pensó Xiao directamente en la mente de Ace, un don menor de la sabiduría de Salomón. No te transformes aún. Espera la señal. La señal sería el ataque frontal de Barba Blanca. El caos sería absoluto. Entonces, Ace podría liberar su poder y, con la ayuda de la velocidad de Xiao, escapar entre el humo, el hielo, el magma y los relámpagos. El plan era audaz, casi imposible. Pero Xiao tenía el poder de un dios y el corazón de un hermano. Y en ese momento, eso era todo lo que importaba. La batalla por Marineford había comenzado, y un nuevo poder, el del almirante relámpago, estaba a punto de cambiar el curso de la historia. Capítulo 3. El rugido de un padre y el latido de un hermano. El aire en Marineford se había vuelto espeso, cargado de la electricidad estática del poder de Xiao, el humo acre del magma de Akainu y la fría determinación que emanaba de Kusan. La batalla entre los marines y la tripulación de Barba Negra era un caos controlado, un hervidero de violencia que Sengoku observaba con una furia contenida que hacía temblar su bigote. Todo su meticuloso plan, usar a Ace como cebo,
atraer a Barba Blanca, eliminar a un emperador y reclutar a un nuevo Shichibukai poderoso, se estaba yendo a pique por culpa de un niño prodigio con un poder que nadie entendía. Garp, dijo Sengoku, su voz un susurro cargado de hierro, esto es tu culpa. Garp, por una vez, no sonrió. Sus puños estaban apretados, sus ojos fijos en la forma relampagueante de su nieto menor esquivando un balazo de Van Ogre y devolviendo el golpe con un rayo que electrificó al francotirador. Ese niño solo quiere salvar a su hermano, y al hacerlo puede condenar al mundo a una era de caos aún mayor, replicó Sengoku. Akainu, Kusan, prioricen contener a Barba Negra y a su tripulación, que los vicealmirantes se ocupen del relámpago. No podía traerse a decir, Xiao. Era una admisión de fracaso demasiado grande, pero era demasiado tarde para contenciones. Desde el mar, un estruendo ensordecedor, como si el océano mismo se estuviera partiendo en dos, ahogó por un momento el sonido de la batalla. Todos, marines y piratas por igual, volvieron la mirada hacia la bahía. Gurararara, una risa monumental, llena de paternidad y furia, retumbó a través de la niebla, y entonces, emergieron, no solo un barco, sino una flota completa, los 43 tripulaciones aliadas de los piratas de Barba Blanca, y al frente, como un coloso mitológico, el Moby Dick, y en su proa, empuñando su bicento, estaba el hombre más fuerte del mundo, Edward Nugget, Barba Blanca. Sengoku, rugió la voz del emperador, haciendo temblar los cristales de los edificios de Marineford. Has metido la pata al molestar a uno de mis hijos, y parece que mi nuevo yerno ya empezó la fiesta sin nosotros. Su mirada no estaba puesta en la plataforma de ejecución, ni siquiera en Sengoku. Estaba clavada en la figura de Xiao, quien, tras noquear a Jesús Burgess con un uppercut electrificado, se giraba para enfrentar la llegada del emperador. Una comprensión silenciosa pasó entre ellos. El mensaje de Xiao había sido recibido. La caballería había llegado. La señal estaba dada. En la plataforma de ejecución, Ace sintió el latigazo de energía. Sus hermanos estaban aquí, su familia estaba aquí, y su hermano menor, dentro del corazón de la bestia, le había dado la oportunidad. Con un esfuerzo sobrehumano, conteniendo un grito de rabia y poder contenido, las llamas brotaron de sus brazos. Las esposas de Marimo, cuyos mecanismos internos habían sido freídos por el rayo de precisión de Xiao, se soltaron como si fueran de papel. ¡Jos! Un pilar de fuego incandescente estalló en la plataforma, cegando a los almirantes que custodiaban a Ace y lanzando por los aires al mismo Sengoku, quien retrocedió, protegiéndose con su forma de Buda dorado. Ace se escapa, gritó alguien, y el grito se perdió en el nuevo y monumental caos. Barba Negra, sangrando y furioso, vio como su preciado botín se liberaba. No, él es mío. Intentó usar su oscuridad, pero un pie gigante de hielo de Kusan lo sepultó contra el suelo. No tan rápido, Barba Negra, dijo el almirante con voz gélida, parece que tu valor como moneda de cambio acaba de desplomarse. Si aún no perdió el tiempo, la velocidad de Mercurio. Sus palabras fueron un susurro, pero su cuerpo se movió como un rayo literal. Dejó una estela dorada en el aire mientras se lanzó hacia la plataforma, esquivando marines que no sabían si atacarlo o dejarlo pasar. Su objetivo ya no era pelear, era extraer a Ace de allí, pero un poder lo interceptó. Un puño de magma puro, hirviente y mortífero, se interpuso en su camino. Akainu, Sakazuki, con su rostro una máscara de dogmática furia. Traidor, rugió el almirante. Usaste tu posición para sabotear la justicia. Tu poder, sea lo que sea, será extinguido aquí y ahora. La justicia no es ejecutar a un hombre por los pecados de su padre, gritó Xiao, su voz de adulto retumbando mientras bloqueaba el puño de magma con sus propios brazos, el calor abrasador chocando contra su divina resistencia. El aire crepitó alrededor de ellos. La justicia es proteger a la gente. Has protegido a la gente de Dawn Island toda su vida. Él es mi hermano. El amor es una debilidad, escupió Akainu, aumentando la presión de su magma, y la debilidad debe ser purgada. Mientras Xiao forcejeaba con Akainu, una sombra los cubrió a ambos. Barba Blena, habiendo saltado del Moby Dick, aterrizó en la plaza con la fuerza de un terremoto, agrietando el suelo hacia adelante. Sus hijos, Marco y Josu, cayendo tras él como ángeles vengadores. Gurarara, parece que llegamos justo a tiempo para la pelea principal, rugió Barba Blanca. Su bicento se estrelló contra el suelo, y el aire mismo se onduló, haciendo que los cimientos de Marineford temblaran violentamente. Marines menos afortunados se desplomaron, vomitando por la concusión. Marco,
gritó el emperador. Ya lo tengo, viejo. El Fénix Azul se lanzó como un meteoro hacia la plataforma, donde Ace, ahora libre pero débil, forcejeaba con los soldados restantes. Xiao vio su oportunidad. Con un empuje titánico, usando toda la fuerza de Hércules, alejó a Akainu por un precioso segundo. Ace, con un último esfuerzo, se transformó en una llamarada y se proyectó hacia Marco. Pero Akainu, en un movimiento de pura malicia, ignoró a Xiao y lanzó un puño de magma hacia la trayectoria de Ace. Ningún hijo de escoria se escapará de la justicia absoluta. El tiempo se ralentizó. Xiao vio el puño de magma dirigiéndose a la espalda desprevenida de Ace. Lo vio todo, la determinación de Marco para alcanzarlo, la furia de Barba Blanca, la sonrisa triunfal de Akainu. No, no otra vez, no en su guardia. El poder de Zeus. El grito de Xiao no fue un hechizo de transformación, sino una invocación de todo el poder divino que poseía. El cielo sobre Marineford, ya oscurecido por la batalla, se ennegreció de repente, y entonces, no un rayo, sino una cascada de relámpagos dorados, un diluvio de puro poder celestial, cayó sobre la posición de Akainu. Cracoom. El impacto fue apocalíptico. La luz fue tan brillante que todo se volvió blanco. El sonido atronador dejó sordos a todos durante varios segundos. Cuando la visión se aclaró, donde había estado Sakazuki, ahora había un cráter humeante y fundido, y el almirante, Chemescado-ui con su uniforme destrozado, yacía en el centro, tendido e inconsciente, aunque con vida. La furia divina de Xiao había sido contenida, apenas. Matar a un almirante sería una línea que ni él podía cruzar. El silencio fue absoluto por un instante. El primer almirante había caído, y lo había hecho no por un emperador, sino por un niño de 11 años. En ese silencio, Marco alcanzó a Ace y, con un grito de triunfo, se elevó de nuevo hacia el Moby Dick. Hermano, gritó Xiao, en su forma de Shazam, su voz quebrándose por la emoción. Ace, en brazos de Marco, miró hacia atrás, sus ojos llenos de lágrimas de gratitud y asombro. Xiao, gracias. Barba Blanca miró al gigante relampagueante, a este niño hombre que había cambiado el curso de una guerra con un solo movimiento. Asintió con la cabeza, un gesto de profundo respeto. Urarara, buen trabajo, pequeño. Pero esto no ha terminado. Hijos, retirada. La marina estaba en shock. Su principal poder ofensivo, Akainu, estaba fuera de combate. Un almirante había sido derrotado. El prisionero se había escapado. Y Barba Negra estaba siendo arrestado por Kusan. Sengoku, con el rostro pálido de ira, miró hacia Xiao, quien se transformó de vuelta en su forma de niño de 11 años, cayendo de rodillas, exhausto por el inmenso gasto de energía. El almirante supremo alzó la mano para ordenar su arresto. Pero entonces, una mano gigante y callosa se posó sobre el hombro de Xiao. Era Garp. El héroe de la marina se interpuso entre su nieto y el almirante supremo. Su rostro era una tormenta de emociones, dolor, orgullo, ira y una determinación absoluta. Tendrás que pasar sobre mí primero, Sengoku, dijo Garp, su voz grave y temblorosa. Hoy la justicia hizo algo incorrecto. Y este niño, mi niño, tuvo el valor de corregirlo. La marina se dividió en ese instante. Algunos vieron a un traidor, otros, a un héroe que había elegido la familia sobre la dogmática ciega. El mundo observaría las imágenes transmitidas y no vería una clara victoria o derrota, sino el nacimiento de una leyenda, el almirante relámpago, el niño que desafió al mundo para salvar a su hermano, y el día que la misma marina se cuestionó a sí misma. La guerra de Marineford había terminado, pero las repercusiones apenas comenzaban, y Xiao, exhausto y rodeado de enemigos y aliados inciertos, supo que su viaje para encontrar su propia justicia acababa de comenzar. Capítulo 4. El precio de la justicia y un nuevo amanecer. El silencio en Marineford era más ensordecedor que cualquier batalla. El polvo se sentaba lentamente, revelando el cráter humeante donde yacía Akainu, el niño exhausto Xiao temblando de pie, y la figura imponente de Monkey D. Garp protegiéndolo con una mirada que prometía guerra a quien diera un paso al frente. Sengoku, con el rostro cetrino y el uniforme de Buda dorado destellando débilmente, respiró hondo. La rabia hervía en sus venas, pero la mente táctica del estratega no podía ignorar la realidad. Su fuerza principal de ataque estaba incapacitada. Barba Negra y sus comandantes estaban siendo neutralizados a duras penas por Kusan y los vicealmirantes.
y la flota entera de Barba Blanca, con su capitán ileso y su comando rescatado, se retiraba en formación, lista para aniquilar a cualquier marine lo suficientemente tonto como para perseguirlos. Perseguir la batalla ahora sería una masacre para la marina, una derrota humillante. Garp, la voz de Sengoku era áspera, cargada de una fatiga monumental. Baja a tu nieto. Garp no se movió. ¿Para qué? ¿Para encerrarlo? ¿Para ejecutarlo? Él hizo lo que todos nosotros, en el fondo, sabíamos que era correcto. Ace no merecía morir por el nombre de su padre. Desobedeció órdenes directas. Causó este caos, gritó Sengoku, pero la convicción en su voz se quebraba. El golpe de Xiahou a Akainu, aunque impactante, había sido defensivo, y había logrado lo imposible, rescatar al prisionero sin que la marina perdiera enteramente la cara. Después de todo, técnicamente, Barba Negra, el verdadero objetivo original, estaba siendo capturado. Fue entonces cuando Kusan, Aokiji, se acercó, caminando sobre un sendero de hielo que se derretía a su paso. Su rostro era inexpresivo, pero sus ojos analizaban la escena con frialdad. El daño está hecho, Sengoku-sensei, dijo Kusan, su voz un susurro gélido que todos oyeron. El niño, el vicealmirante Xiahou, actuó por motivos que, aunque incorrectos proceduralmente, han resultado en la captura del pirata Barba Negra y la retirada de Barba Blanca sin más bajas marinas. Ace ha escapado, sí, pero ¿era su ejecución realmente la victoria que necesitábamos? ¿O era solo la venganza de un mundo con miedo? Sus palabras calaron hondo en los marines presentes. Muchos bajaron la mirada, cuestionándose. ¿Era la justicia absoluta de Akainu realmente justa? La justicia holgazana de Kusan siempre había sido una filosofía de conveniencia, pero ahora parecía la más pragmática. Sengoku miró a Xiahou, al niño que parecía a punto de desmayarse, sostenido solo por la voluntad y la mano firme de su abuelo. Luego miró el cráter donde su almirante más agresivo estaba siendo atendido por médicos. Finalmente, su mirada se elevó hacia el mar, donde la flota de Barba Blanca se alejaba, victoriosa. Cerró los ojos. Cuando los abrió, la decisión estaba tomada, la del político, no la del guerrero. Monkey de Xiahou, declaró Sengoku, su voz recuperando su autoridad, pero ahora teñida de una resignación amarga. Por insubordinación grave y conducta indebida en campo de batalla, se te degrada del rango de vicealmirante. Se te suspenden todos los privilegios y mandos. Xiahou bajó la cabeza, aceptando el golpe. Era mejor de lo que esperaba. Sin embargo, continuó Sengoku, clavando su mirada en él, dada tu capacidad única y tu valor demostrado, y considerando la captura del pirata Teach como resultado colateral de tus acciones, no se te procesará. Se te confinará a los cuarteles de Marineford para reevaluación y reentrenamiento, bajo la supervisión directa del vicealmirante Garp. Era una forma elegante de decir arresto domiciliario y vigilancia extrema, pero estaba vivo y libre. Garp sintió lentamente una pesada carga levantándose de sus hombros. Había ganado. La noticia se propagó por el mundo como un reguero de pólvora. Los titulares de los periódicos eran cacofónicos: caos en Marineford. Barba Blanca se retira triunfante. El almirante relámpago, un niño, derrota a Akainu. Barba Negra capturado. Victoria pirata o marina. El mundo no sabía qué pensar. Para algunos, Xiahou era un héroe que había desafiado a un sistema corrupto. Para otros, un niño peligroso que había puesto en jaque a la marina. Pero su nombre era ahora sinónimo de poder impredecible. Días después, en los aposentos de Garp, Marineford, Xiahou, aún débil pero recuperándose, miraba por la ventana el mar reconstruirse. La puerta se abrió. Era Garp, con una bolsa de galletas de arroz. Jejeje, has causado un buen lío, mocoso, dijo el viejo héroe, su voz más suave de lo usual. Sengoku está recibiendo presiones de los Gorosei para que te envíe a Impel Down, pero se está negando. Dice que eres un activo estratégico, muy valioso como para desperdiciarlo. Garp se sentó pesadamente. ¿Valía la pena, niño, por ese hermano tuyo? Xiahou no dudó. Sí, abuelo, siempre. Ace es familia. Garp suspiró. La familia es complicada. Lo sé mejor que nadie. Se quedó en silencio un momento. Ese poder no es una fruta del diablo, ¿verdad? Xiahou lo miró, sorprendido. He visto muchas frutas en mi vida, dijo Garp. Ninguna te convierte en un dios del trueno con la sabiduría de un anciano. Y ningún usuario de fruta puede invocar un rayo así sin debilitarse, a menos que ese no sea el origen de su poder. Xiahou bajó la mirada. No, no lo es.
Es magia. De un lugar muy lejano. Garp asintió, como si ya lo supiera. Guarda ese secreto. El mundo ya te ve como una fruta legendaria. Eso es suficiente misterio para ellos. La verdad podría atraer problemas peores. Se levantó para irse. Descansa, niño. Tu guerra ha terminado. Por ahora. En algún lugar del Nuevo Mundo, el Moby Dick, Ace, recuperado y con un nuevo fuego en sus ojos, miraba el horizonte. Marco se acercó a él. ¿En qué piensas, Joy? En mi hermano, dijo Ace, su voz cargada de emoción. Él lo arriesgó todo. Por mí. Barba Blena, bebiendo sake, se rió. Gurarara, ese pequeño tiene más agallas que marines con el doble de su edad y tamaño. Le debe algo a la familia ahora. Cuando sea el momento, estaremos allí para él. Ace asintió, una determinación férrea en su rostro. Sí, sin importar qué. En los cuarteles generales de la Marina. Xiao, ahora degradado a cadete, especial, era una perie y una curiosidad. Los marines lo miraban con miedo, respeto o desdén. Pero un pequeño grupo se acercó a él ese día, una joven y determinada Koubi, y un elmepo avergonzado. Vicealmirante Xiao, comenzó Koubi, corrigiéndose de inmediato. Xiao-san, lo que hizo, fue increíble, fue justo. Xiao los miró. Estos eran los ideales que la Marina debería representar. Quizás no todo estaba perdido. Quizás, desde las cenizas de su reputación, podría construir algo nuevo. No como el almirante relámpago, sino como algo diferente. Un faro para aquellos que, como él, creían en una justicia que protegía a la gente, no solo a los ideales. El mundo había cambiado. Ace vivía, Barba Negra estaba en prisión, y la Marina se tambaleaba. Y en el centro de todo, un niño de 11 años con el poder de un dios empezaba a entender que su verdadera batalla no era contra piratas o marines, sino por el alma misma de la justicia. El próximo capítulo de su vida, y del mundo, estaba por escribirse, y esta vez, él tendría la pluma. Capítulo 5. La audiencia en la sombra y el latir de un nuevo corazón. Las semanas posteriores a la gran confusión de Marineford, como ahora se le llamaba eufemísticamente en los Kourilos de la base, fueron un extraño purgatorio para Xiao. Ya no era el prodigio ascendente, el vicealmirante niño. Era un fantasma con un estatus ambiguo, un arma demasiado peligrosa para ser dejada libre pero demasiado valiosa para ser encerrada. Su confinamiento consistía en una suite amplia dentro del complejo de oficiales de alto rango, con acceso restringido a la biblioteca militar y al campo de entrenamiento privado de Garp durante horas específicas. Siempre bajo la mirada vigilante de al menos 2 oficiales de confianza de Sengoku. Una tarde, mientras Xiao intentaba concentrarse en un tratado de estrategia naval, la sabiduría de Salomón lo hacía fácil, pero el aburrimiento era real. La puerta se abrió sin ceremonia. No era Garp con galletas, ni un médico para su chequeo diario. Era un marine con un uniforme impecable y un rostro tan frío como el mármol. Una insignia en su solapa, un globo terráqueo rodeado por 5 estrellas, lo identificaba como un enviado directo del cuartel general del gobierno mundial. Monkey D. Xiao, dijo el hombre, su voz carente de toda inflexión. Prepárese, tiene una audiencia. Xiao sintió un escalofrío. No era una orden de Sengoku. Esto venía de más arriba, mucho más arriba. Fue escoltado a través de pasillos que nunca antes había visto, descendiendo en ascensores ocultos hasta lo más profundo de la base de Marineford, a un búnker de comunicaciones de máxima seguridad. En el centro de la habitación estéril, iluminada solo por la luz azulada de un Dendenmusi Transponder gigante y especialmente blindado, había una silla solitaria. Siéntese, ordenó el marine anónimo antes de retirarse, dejándolo solo. El caracol gigante cobró vida, sus ojos girando y enfocándose en Xiao con una intensidad antinatural, pero no proyectó la imagen de Sengoku o de ningún oficial naval. La pantalla permaneció en negro, y de ella emanaron 5 voces distorsionadas, superpuestas, como si hablaran a través de capas y capas de interferencia y secreto. El fenómeno conocido como Monkey D. Xiao. La primera voz era áspera, cortante como el acero. Explica tu naturaleza. Xiao, con el corazón latiendo con fuerza pero la mente serena gracias a Salomón, respiró hondo. Soy un marine, el nieto adoptivo de Monkey D. Garp. Tu poder no se registra en ningún archivo. No sigue las reglas de las frutas del diablo conocidas. La energía que emanaste en Marineford era ajena. Otra voz, más susurrante, cargada de una curiosidad peligrosa. Eres un instrumento de una potencia exterior.
Un experimento fallido que cobró conciencia. Mi poder es mío, respondió Xiao, manteniendo la calma. No sirvo a nadie más que a la justicia de la marina. La media verdad le sabía amarga, pero era su única defensa. La justicia que mostraste fue desobediencia y caos, intervino una tercera voz, fría y calculadora. Sin embargo, el resultado estratégico fue inesperadamente favorable. La eliminación de la amenaza de Edward Nugat como prioridad, la captura de Marsal de Teach, tus acciones, aunque insubordinadas, realinearon el tablero a nuestro favor. Es un enigma. Hubo un silencio cargado. Xiao podía casi sentir el peso de su deliberación a través de la pantalla. Tu existencia es una variable no calculada, dijo la primera voz de nuevo. Las variables deben ser controladas o eliminadas. Sengoku argumenta por lo primero. Garp, por supuesto, es un sentimentalista. Nosotros, consideraremos. Demuéstranos tu valor más allá de la fuerza bruta, añadió la voz susurrante. Tu mente, la sabiduría que mostraste al sabotear las esposas de Marimo y hackear nuestras transmisiones fue intrigante. La fuerza sin control es un arma sin puntería. Queremos ver esa puntería. La pantalla en negro mostró de repente una serie de coordenadas y perfiles de piratas de alto perfil que operaban en los mares del South Blue. No eran emperadores, pero sí capitanes notoriamente escurridizos y violentos. Elimínalos. Silenciosamente, eficientemente, sin el espectáculo de relámpagos que atraiga miradas no deseadas. Usa la astucia que presumes tener. Demuéstranos que eres más que un niño con un juguete divino. Xiao miró los rostros de los piratas, asesinos, traficantes de esclavos, saqueadores de pueblos indefensos. La parte del que era el oficinista de otra vida se estremeció. La parte del que era un hermano de Luffy ya se sintió indignación. Pero la parte del que era un marine, que quería cambiar el sistema desde dentro, entendió. Esta era una prueba, una terrible, horrible prueba. ¿Y mi estatus?, preguntó, con una voz que esperaba sonara más firme de lo que se sentía. Serás reinstalado como vicealmirante, bajo la supervisión directa de Sengoku. Pero serás nuestro instrumento, un instrumento callado. ¿Comprendes, fenómeno? La amenaza era clara. Fallar, o desobedecer, tendría consecuencias que ni Garp podría detener. Xiao apretó los puños. Esto no era la justicia que quería. Era ser un verdugo, un sicario, pero era un pie dentro de la puerta. Una oportunidad para ganar influencia, para aprender los secretos del mundo desde dentro del monstruo mismo. Comprendo. Bien, no nos falles. La pantalla se apagó, sumiendo la habitación en una oscuridad repentina y absoluta. Xiao se quedó sentado allí, solo, sintiendo el peso de la sombra del gobierno mundial sobre sus pequeños hombros. Al salir, se encontró con Koubi y el Mepo, quienes lo esperaban ansiosos. Sus rostros mostraban preocupación. «Xiao-san, ¿está bien?», preguntó Koubi. «Lo vi salir con ese oficial de ellos». Xiao los miró. Ellos representaban el futuro idealista de la marina. No podía contarles la verdad, pero podía plantar una semilla. Koubi, el Mepo, dijo, su voz baja. ¿Por qué se unieron a la marina? Para detener a los malos, para hacer del mundo un lugar mejor, dijo Koubi de inmediato, con una convicción que era casi tangible. ¿Y si la marina, a veces protege a los malos, o hace cosas malas por lo que llama, el bien mayor? Preguntó Xiao, echando un vistazo para asegurarse de que nadie más escuchaba. Koubi y el Mepo se quedaron callados, confundidos. La fuerza sin un corazón claro es solo violencia, continuó Xiao, citando indirectamente la esencia de su propio poder. No olviden por qué se unieron. No importa qué órdenes reciban, no dejen que nadie apague ese fuego. Antes de que pudieran responder, se marchó, dirigiéndose a los campos de entrenamiento. Tenía una misión que cumplir, una misión sucia, pero en su mente, un plan comenzaba a formarse. No solo eliminaría a esos piratas, reuniría evidencia de sus crímenes, encontraría a sus víctimas, aseguraría que la justicia que se impartiera fuera real, no solo un asesinato encubierto. Sería su pequeño acto de rebelión dentro de la máquina. Mientras caminaba, un soldado se le acercó con un sobresellado. Para usted, señor, de un benefactor anónimo. Dentro, no había mensaje. Solo una pequeña y antigua brújula de navegación que no apuntaba al norte, sino que giraba lentamente por sí sola. Y un único nombre escrito en un pedazo de papel, Sword. Xiao sonrió por primera vez en días. No estaba solo. Había otros dentro de la marina que cuestionaban, que resistían en silencio.
Su viaje para reformar la marina desde sus cimientos acababa de adquirir un nuevo y peligroso rumbo. El almirante Relámpago podría haber sido degradado, pero el agente Relámpago acababa de recibir su primera misión verdadera.